¿Qué tal, personas de la Tierra? ¿O no? Hoy les traigo 3 historias de terror que también los dejarán pensando. La noche del lago oscuro. El 10º aniversario de Julieta y David los llevó a una cabaña en las montañas, justo al lado de un lago grande y muy hondo. Querían caminar por el bosque y disfrutar de la paz. La primera noche, mientras el fuego de la chimenea calentaba, oyeron aullidos lejos en el bosque. Luego, escucharon sonidos de chapoteo en el lago, como si algo grande se moviera en el agua. David dijo que seguro eran animales del bosque, como un oso o un venado. Sara no estaba tan segura, pero pensó que sí, que eran solo animales. Se acostaron, y el misterio de la noche solo hizo su aventura más emocionante. Pero la segunda noche fue diferente. El aire se sentía pesado, como si algo malo fuera a pasar. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y solo se oía el crujido ocasional de la madera de la cabaña. David se despertó por un sonido extraño, como si algo raspara la madera de la cabaña, justo debajo de la ventana. Sara seguía durmiendo profundo, sin darse cuenta de nada. David se levantó despacio, con curiosidad y un poco de miedo, y fue a la ventana que daba al lago. La luna iluminaba el agua, y David vio ondas, como si algo muy grande acabara de salir. De repente, una figura alta y horrible salió despacio del agua. Era grande, con forma de persona, pero no era humana. Tenía piel verde y escamosa, y una cabeza larga con ojos grandes que brillaban en la oscuridad. Sus manos tenían garras filosas y con membranas, que parecían hechas para desgarrar. Era un tritón, una criatura de pesadilla que nunca imaginaron que existiera. Los ruidos de la noche anterior ya no parecían de animales inofensivos. La criatura se movió muy rápido hacia la cabaña, y David escuchó sus pasos húmedos en el silencio. Estaba tan asustado que apenas pudo decir el nombre de Sara antes de que la ventana se rompiera en muchos pedazos. El tritón se lanzó sobre él, y sus garras se clavaron en su cuerpo. David gritó, pero su grito se cortó por el ataque brutal. Sara se despertó de golpe, solo para ver la escena horrible que pasaba frente a ella. El tritón lastimó mucho a David, sus músculos y huesos crujían por la fuerza de la criatura. La sangre empapó las sábanas, haciendo un charco oscuro y asqueroso. El tritón, con sus ojos fijos en Sara, hizo un ruido gutural y acuático. La mujer, llena de un miedo que la dejó helada, trató de arrastrarse lejos, pero no pudo. La criatura se lanzó sobre ella, la levantó del suelo y la tiró con fuerza. Sintió las garras rasgar su piel, sus órganos. Un dolor increíble la invadió, seguido de una oscuridad vacía. Sus ojos encontraron los de David, que seguían abiertos, con una mezcla de desesperación y amor. En un último intento, la pareja extendió sus manos para tocarse. Sus dedos se entrelazaron justo antes de que la criatura se lanzara de nuevo, y el sonido húmedo de sus cuerpos siendo despedazados resonó en la pequeña cabaña. El silencio de la mañana que venía solo sería roto por el chapoteo ocasional en el lago, un recordatorio del ser terrible que había despertado. Recuerdos de un tiempo terrible. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en un lugar donde siempre hay oscuridad, donde el sol es un enemigo y el aire está lleno de tristeza? Yo lo recuerdo muy claro. Era como un invierno que nunca acababa, no por el clima, sino por la fría desesperación que sentíamos. Nos dijeron que habíamos nacido para trabajar. Nuestro destino era el trabajo, obedecer y estar callados. La comida era poca, y el frío, muy fuerte. Cada mañana, un silbato nos despertaba de un sueño intranquilo, no había tiempo para sentir lástima. Los que se caían, los que se rendían, simplemente desaparecían. Sus camas vacías nos recordaban lo que nos esperaba si perdíamos la esperanza. Siempre había un olor a humo, a cuerpos débiles y a miedo, un olor que a veces, incluso ahora, siento en mi nariz. Me acuerdo de un señor mayor, se llamaba Mendel. Siempre tenía una sonrisa triste y unos ojos que habían visto demasiado. Un día, mientras separábamos la ropa que llegaba en los trenes, Mendel encontró un juguete de madera pequeño, un soldadito. Sus ojos se iluminaron, como un pequeño rayo de humanidad en medio de la tristeza. Lo guardó con cuidado, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. A la mañana siguiente, Mendel no estaba. Su cama vacía, y el soldadito de madera en el suelo. Nadie preguntó, nadie debía preguntar. La curiosidad era algo que no podíamos permitirnos. El humo de las chimeneas era más espeso ese día. Cada día era una lucha por sobrevivir, no solo del cuerpo, sino también del alma.
Intentábamos aferrarnos a cualquier pequeña chispa de esperanza, a cualquier recuerdo de cómo era la vida antes. Las historias que susurrábamos en la oscuridad, los sueños de libertad que desaparecían al amanecer, eran nuestro único consuelo. Éramos números marcados en el brazo, no personas con nombres. Éramos solo piezas en una cadena de sufrimiento, una máquina cruel que destruía vidas. Bueno, así era la vida de alguien que logró sobrevivir a esos lugares. El lamento del pueblo perdido. El pueblo de Oakhaven era conocido por sus bosques grandes y por ser un lugar tranquilo. Pero hace unos meses, una sombra empezó a cubrirlo, una sombra que se llevaba a los niños. Uno por uno, desaparecían sin dejar rastro, como si la tierra se los hubiera tragado. Los padres, muy desesperados, buscaban en el bosque, gritando nombres que nadie respondía. El miedo se apoderó de las calles, quitando la paz que antes tenían. La culpa, como una enfermedad que se extiende, se fue rápidamente. Señalaron a la vieja Elara, la anciana que vivía al borde del bosque. La llamaban bruja, por sus plantas medicinales y su mirada profunda. Los rumores de hechizos malos y de que sacrificaba niños llenaron el aire. La gente del pueblo, ciega por el dolor y la desesperación, pidió que se hiciera justicia. Una multitud enojada, con antorchas en la mano y caras distorsionadas por la rabia, fue a su cabaña. Arrastraron a Elara de su casa, no escucharon sus súplicas, y sus ojos mostraban una tristeza muy grande y resignada. La acusaron, la juzgaron y, al final, la quemaron en una hoguera. Sus gritos resonaron en el silencio del pueblo. Un falso alivio llegó a Oakhaven, la sensación de que el peligro se había ido. Pero la tranquilidad duró poco. Días después, el pequeño Thomas, de 6 años, desapareció de su propia cama. Luego, la pequeña Lily, mientras jugaba en su jardín. La historia de la bruja se había olvidado, pero el miedo había regresado. Esta vez, sin alguien a quien culpar claramente, la gente se miraba con desconfianza, y la sospecha dañaba los lazos del pueblo. Mientras tanto, a las afueras del pueblo, en una cabaña apartada, vivía un hombre solitario, John. Siempre había sido callado, inofensivo, pero en lo profundo de su mente, un tormento secreto lo consumía. John había perdido a su propio hijo hace años, en un accidente que lo dejó marcado. La pena se había retorcido, convirtiéndose en una obsesión extraña. Él creía que si podía salvar a otros niños de sufrir lo mismo, llevándolos a un lugar donde no sufrieran más, les haría un bien. Los niños no desaparecían por una bruja o un monstruo. Estaban siendo llevados por la bondad equivocada, por la locura silenciosa de un hombre que pensaba que los estaba salvando. John, con su sonrisa tranquila y sus ojos vacíos, había cavado un refugio bajo tierra, como una especie de tumba para niños. Los niños no regresaban, no porque una fuerza maligna se los hubiera llevado, sino porque un hombre, destrozado por su propio dolor, los había condenado a la oscuridad para siempre, creyendo que los estaba liberando. La verdadera bruja no fue Elara, sino la fragilidad de la mente humana cuando el dolor la consume.